Bueno, muy buenos días tengan todas chicas. Solo veo féminas por este grupo, que bien. Eh, para todas, mi nombre es Guillermo Alexander Burgos Ibarra y soy el instructor que va a orientarles el manejo de la herramienta Excel durante todo este tiempo de aquí hasta que finalicen su etapa, su etapa lectiva. ¿Sí? Bueno. ¿De qué va a constar nuestra formación? Bueno, eh, no es un curso lo que vamos a orientar, es una competencia que hace parte de su programa de formación que se denomina, eh, así a nombre corto, herramientas informáticas, ¿sí? En la cual vamos a calificar una competencia que tiene 4 resultados de aprendizaje. Te repito, no es un curso corto, no se va a obtener ninguna certificación, es una competencia que hace parte de su programa de formación, la cual, como cualquier otra competencia en la que han estado, deben aprobarla para poder pasar a su etapa práctica o productiva. Bueno, entonces la competencia siempre está enfocada en todo lo que es el manejo de Excel. Vamos todo este tiempo a que ustedes logren un manejo avanzado de esta herramienta. Bueno, yo sé que muchas, ya sea en el colegio, en el trabajo, porque han hecho cursos por fuera, y de pronto saben algún manejo de esta herramienta. Si entonces quisiera saber eso, qué tanto saben manejar Excel o nunca lo han hecho, ¿sí? ¿Tienen conocimientos de esta herramienta, chicas, o no tienen? Quiero escucharlas, por favor. JD dice que lo básico a través de chat. Las demás, tranquilas, hablen. Hablen, chicas, por el micrófono. No sean tímidas. Buenos días, Jesús. Buenos días, Franci. Nosotros ya hicimos un complementario de Excel básico. Básico. Todas. Ujú. ¿Todas las del grupo? Sí, señor. Ok, bueno, mejor porque podemos partir desde esa base. Bueno, entonces, de lo que va a tratar el curso, ya asumiendo, pues que ustedes saben lo básico, ¿sí? Entonces ya podríamos empezar por una parte un poquito más, digamos, intermedia, y luego pues para ya llegar a esa parte avanzada del manejo de esta útil herramienta, sobre todo para ustedes en esta área, en la cual pues la utilizan mucho, ¿sí? Sobre todo en la parte de que tiene que ver con facturación o en algún eh, manejo de carteras así de entidades públicas o privadas que tenga que ver con salud, entonces necesita mucho manejo de esta herramienta. Bueno, entonces a empezar, vamos a hacer un sondeo así muy breve de lo que es lo básico y ahí ya nos adentramos a lo que es la parte ya intermedia avanzada, ¿sí? Eh, para adelantarnos un poquito, ¿sí? Ya teniendo en cuenta esos conocimientos. Entonces voy a compartirles mi pantalla para... ¿Pueden ver la pantalla de Excel ahí, chicas? Confírmenme, por favor. Sí, señor.
Ok. Bueno, entonces la metodología que me gusta utilizar es, vemos un tema y yo les envío una práctica para que la desarrollen, ¿sí? Entonces siempre van a tener 8 días para que puedan desarrollar esa práctica y enviármela, ¿sí? Entonces luego de reunir unas 3 a 4 digamos, temáticas diferentes, entonces hacemos un taller evaluativo para identificar cómo han ustedes, cómo se han formado en esas herramientas para ver qué conocimientos han adquirido, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso, chicos. Bueno, entonces vamos a ver algo así muy rápido de lo básico de Excel por si algunas de ustedes pues no lo recuerda o no hizo el curso o no pudo estar en el curso, ¿sí? Entonces vamos a hacer un sondeo así rapidito de lo que es la herramienta de Excel. Bueno, pues como todas ya conocen, esta es la interfaz gráfica principal que tiene Excel. Excel es un archivo que se denomina un libro contable, está dividido en hojas y esas hojas se dividen en columnas, que son las letras, ¿sí? A veces aparecen configurados no con letras, sino con números. Eso depende de la configuración que tenga el equipo. Por las filas, que están son los números de acá a la izquierda, y por las celdas, ¿sí? Eso es lo que se denomina una matriz. Entonces, cada hoja matemáticamente es una matriz conformada de columnas, filas y celdas. Entonces, en Excel, ustedes siempre van a manejar posiciones de celda. ¿Sí? Posiciones o referencias de celda, como también se conoce. Cada cuadrito de estos que ustedes ven aquí, cada celda, representa una posición. Esa la pueden ver acá en el cuadro de nombres, que siempre les va a indicar dónde están ubicadas. Entonces, por decir algo, yo me ubico acá y me aparece a 14, y me ubico por acá, me aparece I2, y así sucesivamente, dependiendo en qué posición se encuentre el puntero del mouse dentro de la hoja. Bueno, vamos a crear aquí rápidamente un listadito, un listado de columnas, para hacer algunos ejemplos claves para que ustedes tengan en cuenta. Cuando ustedes escriben en Excel, ¿sí? Así sea con decimales, siempre los números, si se dan cuenta, quedan en la parte derecha. ¿Sí? Si en algún momento un número les queda, por ejemplo, así, a la izquierda, eso significa que no es un número, que es un texto. ¿Sí? Así ustedes lo vean ahí como un número. Si el número les queda a la izquierda, entonces es un texto. ¿Y eso a qué se debe? A la configuración que tenga el equipo. ¿Sí? Entonces ustedes en algún momento se pueden encontrar equipos de cómputo que vengan configurados con el punto decimal, que el decimal sea el punto y no la coma, como en este caso. Entonces, en este caso, mi equipo, ¿sí? Trae configurada la coma como el decimal. Pero repito, ustedes se pueden encontrar, digamos, en el trabajo, cuando vayan a etapa práctica, o en una sala, de las del SENA, que un equipo, el decimal sea el punto, ¿sí? Entonces, en ese caso, si el número les queda a la izquierda, ya saben que tienen que cambiar el símbolo, ¿sí? El punto por la coma o viceversa, ¿sí? Entonces, la mejor forma de saber si en realidad estamos escribiendo un número es que el número me quede a la derecha, a la derecha. Entonces ya saben esa partecita del por qué los números
deben quedar todos a la derecha. Dejémoslo hasta ahí y hagamos el otro. Bueno, si yo les pongo a hacer esta fórmula a ustedes, operación 1 es igual a número 1 por número 2. Ojo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esta es la forma literal, ¿sí? Textual de la fórmula, ¿sí? Que esta fórmula tenemos que interpretarla correctamente acá dentro de la hoja de Excel. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces los aprendices cometen el error de pasar tal cual como tienen aquí la fórmula, acá dentro de la hoja de Excel. ¿Listo? Entonces cometen ese error y muchas veces lo cometen allá en la etapa práctica, sobre todo cuando les hacen alguna prueba para poder ingresar a una empresa a hacer sus prácticas. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, como ustedes saben, cuando vamos a crear una fórmula, debemos empezar con el signo igual. ¿O con qué otro signo yo puedo crear una fórmula? ¿Quién me dice? Fuera del igual, ¿con qué otro signo ustedes pueden crear una fórmula, chicas? ¿Con el más? Correcto, ¿sí? Si en algún momento, como le pasó alguna vez a un aprendiz, ¿sí? La tecla donde está el signo igual no funcionaba, ¿sí? Pero la chica no recordaba que con el más también se puede crear o escribir una fórmula, ¿sí? Que siempre utilicemos el igual, pues eso es ya cosa, digamos, de la práctica que uno se hace, ¿sí? Pero también hay que saber que se puede utilizar el más para hacer este tipo de operaciones. Bueno, entonces muchas veces los aprendices cometen este error, interpretan tal cual la fórmula como se las muestran así textualmente. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, operación 1, que es esta, dice igual. Entonces, como ven aquí número 1, eligen aquí y eligen aquí. ¿Listo? Entonces, ese es un graso error que no hay que cometer. Interpretar las fórmulas literalmente como nos las muestran acá. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta ese primer error que no hay que cometer. Y no lo crean, ¿no? Parece un error, digamos, perdónenme la palabra, tonto, ¿sí? Pero lo cometen, sobre todo lo cometen en las pruebas para poder ingresar a alguna empresa a realizar su práctica. Cometen esta clase de errores, ¿sí? Y por eso muchas veces no los dejan, ¿sí? No les permiten su ingreso a esas etapas prácticas porque cometen un error que uno no debería de cometer cuando está creando fórmulas, ¿sí? Ojo ahí, primer error que no hay que cometer. El otro error que comúnmente cometen los aprendices es no leer la fórmula literalmente, sino poner los valores o reemplazar los valores tal cual los ven acá. ¿A qué me refiero? A hacer esto. ¿Estará bien esa operación? Para el primer caso, si damos un enter, funciona, ¿cierto? Me da el resultado.
Pero como ustedes saben, nosotros podemos copiar la fórmula. Si tenemos las posiciones de las celdas así consecutivamente, nosotros no necesariamente tendríamos que hacer todas las fórmulas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso daría un trabajo largo. Ya saben que podemos copiar las fórmulas hacia abajo. ¿Cómo las copiamos? Recuerden, desde este puntico, aquí en el puntero del mouse, aquí en este puntico. Ubicamos ahí, cuando cambia la cruz negrita, sostenemos el mouse y arrastramos. ¿Listo? Entonces miren que tampoco estaría bien interpretar la fórmula de esa manera, o sea, escribir directamente el número tal cual como lo vemos aquí. ¿Listo? Entonces ese sería el otro error que no hay que cometer. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la forma correcta? Ustedes ya la saben. Poner la posición de la celda. ¿Listo? La posición, recuerdan lo que les dije al inicio, ¿sí? En Excel se manejan posiciones, referencias de celda. Entonces la forma correcta sería la siguiente, igual, esta posición que es número 1, pero no número 1 el nombre de la columna, sino donde está el valor del número 1. Por el número 2, pero donde está la posición del número 2. ¿Listo? Esta ya sería la forma correcta de interpretar esa fórmula. B2 por C2. ¿Listo? Entonces, no ponerla literal ni poner el número constante tal cual como lo tienen, como lo vimos en el segundo ejemplo de error que les mostré. ¿Listo? Entonces, ahí se le daría Enter, ya me daría el resultado y ya podría copiar la fórmula a las demás celdas. ¿Sí? Y miren que Excel es el encargado de intercambiar las posiciones de las celdas automáticamente. Entonces, por ejemplo, para la primera es B2 por C2, para la segunda B3 por C3. Entonces, este fue todo el trabajito que nos ahorró Excel a copiar las fórmulas. Sí. Entonces, esa sería la forma. Ahora, hay dos tipos de referencias de celda que tiene Excel. ¿Sí? Entonces, cuando una celda cambia o varía su posición automáticamente, como es el caso de que acabamos de realizar, es lo que uno denomina una referencia relativa. ¿Sí? Una referencia relativa es cuando una celda cambia su posición automáticamente. Ya lo vimos en este ejemplo. ¿Sí? Pues miren que las posiciones él se las cambió automáticamente y nos mostró el resultado de las demás operaciones. Listo. Entonces, vamos a un tipo de referencia. Veamos otro segundo ejemplo. Vamos a crear una nueva fórmula, que es operación 2. Y esta columna vamos a hallarla de esta manera. Entonces, operación 2 va a ser igual a operación 1 por porcentaje. Pero para ello vamos a agregar una columnita nueva también de porcentaje. Digamos que porcentaje va a tener un valor constante de 5,3%. Quitémoslo en decimal para que nos quede el valor ahí correcto. Bueno, ahora sí, vamos a interpretar esa nueva operación. Aquí, en operación 2. ¿A qué va a ser igual? A operación 1, que es esta opción, por el porcentaje, que es esta otra opción. Y ahí le damos un Enter. Y ya obtenemos el valor correspondiente.
Si copiamos, ¿qué obtenemos? 0. ¿Por qué obtenemos 0? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguna chica? ¿Por qué da 0? Instructor, porque en las demás de porcentaje no. Están vacías, correcto. ¿Sí? Aquí no tenemos el porcentaje. ¿Sí? Es cierto. ¿Qué posibilidad tendríamos ahí para que nos dé el valor correcto? Pues a cada una de estas celdas ponerle el 5,3 o copiar y pegar aquí 5,3. Pero si es una columna con muchos más datos, digamos que a ustedes les pasen un listado de pacientes, ¿sí? De unos 1000 registros, ¿sí? Entonces, una columna que solamente diga 5,3%, pues no, digamos que estéticamente no se vería bien, ¿ya? Está repitiendo esa misma cantidad, ¿sí? Entonces, para ello, ¿sí? Hay que fijar esta posición, o sea, que no cambie. Veamos aquí, ¿por qué no da? Entonces, miren que para la primera opción es de 2, que es esta, por F2, que es esta. Entonces, es correcto y me está mostrando el resultado, tal cual como se realizó. Si bajamos a la segunda, ¿qué tenemos? D3, que es esta posición, por F3, que es esta aquí, que está vacía. ¿Listo? Para la tercera, entonces de F4, que es esta, por esta. Entonces, cuando ya empieza el vacío, es que me da 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que toca que hacer? Que esta posición F, que es la que tenemos aquí, siempre sea F2. Es decir, para no tener que en cada celda ponerle F2, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta muy tedioso hacer ese trabajo y si fueran muchas más celdas por realizar, entonces quedaría muy, digamos, mucha pérdida de tiempo tener que hacer ese cálculo tan sencillo. Entonces, para que sea automático, ¿qué nos toca hacer? Fijar esta posición de esta celda. ¿Y cómo se fijan las celdas? ¿Cómo se fija la posición de una celda, chicas? Ustedes que ya vieron básico. ¿Cómo fijan la posición de una celda para que no cambie? ¿Quién me dice? Repito, ¿cómo hacen ustedes para que la posición de esta celda F2 siempre sea la misma? No cambie en una fórmula. ¿Qué toca hacerle? ¿Alguien sabe? ¿No lo vieron? No puedo creer que no lo hayan visto. Si vieron lo básico de Excel, esto tendrían que saberlo. Bueno, chicas, para que ustedes puedan fijar la posición de una celda, deben anteponerle a la posición el signo pesos. ¿Cómo? De esta manera. Si ustedes quieren fijar F2, tienen que ponerlo de esta forma. Así. De esta manera, asignándole el signo pesos en medio de la letra y de la posición de la fila, ¿sí? Para poder fijar, en este caso, esta posición o cualquier otra celda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Repitamos la fórmula. Entonces, operación 2 me dice la fórmula, según la fórmula, que es igual a operación 1
por esta posición. Hay dos formas de hacer esto. Una es escribirlo directamente, así, pesos F, pesos 2, ¿sí? Para fijar F2. Y damos Enter y copiamos a las demás celdas. Y observen que ahora sí me muestra los valores. Si ustedes miren acá arriba en la barra de fórmulas, que si voy bajando a las demás celdas, miren que esa posición F2 está quietica, no cambia, siempre permanece constante, ¿sí? ¿Cuál es la que cambia? La posición de la columna D, que esta sí deben cambiar porque son diferentes valores, ¿sí? Cada uno de estos valores se va a multiplicar por esta única celda. Entonces, por eso en ese caso debo fijar esta posición. Entonces, siempre miren que siempre queda F2. La otra forma de poder fijar esa posición es utilizando la tecla F4. Entonces, operación 2, que es de 2, por, le doy aquí, F2. Entonces, no le doy Enter todavía, porque no la he fijado. Entonces, miren la barrita vertical que está apareciendo y desapareciendo ahí. Entonces, la dejamos ahí y vamos y pulsamos de nuestro teclado la tecla F4. Entonces, le doy F4 y miren que automáticamente me pone los dos signos pesos, sin necesidad de escribirlo. Ahora sí, Enter, y vuelvo y copio. Listo, entonces, si no lo sabían, entonces ya también aprendieron a fijar las posiciones de las celdas. ¿Listo? Ahora, habíamos dicho con este ejemplo que cuando una posición de celda cambia automáticamente se denomina una referencia relativa. Ahora, cuando una celda no cambia su posición, permanece constante, se denomina una referencia absoluta. Entonces ahí tienen los dos tipos de referencia. Relativa cuando cambia automáticamente la posición, absoluta cuando no cambia su posición, permanece fija. ¿Listo? Entonces ya saben los dos tipos de referencia que tiene Excel. Y otra cosa importante, entonces no siempre uno está muy enseñado a hacer esto, así la primera fórmula y tran, copia hacia abajo. Entonces ya saben que no podemos hacerlo en los casos cuando debemos multiplicar o sumar o restar una celda por una única celda. Ya saben que esa única celda siempre deben fijarla con el signo pesos o con la tecla F4 para que les quede más fácil. Bueno, sigamos. Creemos operación 3. Voy a crearla por acá abajito porque va a ser un poquito larga. Entonces vamos a decir que operación 3 va a ser igual a ¿qué? Entonces operación 3 va a ser igual a número 1 más número 2 por operación 1 por operación 1 por porcentaje más nuevamente operación 2 menos número
2 y dividido entre operación 2. Corramos otro poquito para que ustedes la vean. Ahí está. Entonces, miremos la fórmula que se va a interpretar en la celda. Operación 3 igual a número 1 más número 2 por operación 1 por porcentaje más operación 2 menos número 2 dividido entre operación 2. Cuando ustedes en una fórmula, ¿sí? En una misma fórmula, como es el caso, tienen varios operadores matemáticos, ¿sí? Matemáticos. ¿Cómo debemos separar las operaciones? Utilizando los paréntesis, si uno quiere realizar las operaciones. Pero hay otra cosa, ¿sí? En Excel, cuando a una fórmula no le ponemos paréntesis, ¿sí? Es decir, si interpretamos esta fórmula tal cual como está aquí, sin paréntesis, ¿sí? Eh, hay una manera en que Excel realiza los cálculos, ¿sí? Los cálculos. Entonces, Excel tiene siempre en cuenta 4 posiciones de los operadores matemáticos, ¿sí? En Excel, siempre la primera operación que hace, ¿cuál es, chicas? La suma, la resta, la multiplicación o la división. En cualquier fórmula. Internamente es el que ejecuta primero. La suma, la resta, la multiplicación o la división. ¿Quién me dice? ¿Ninguna me dice cuál operación realiza es el primero en una fórmula? ¿La suma? No. No. Matemáticamente hay, digamos, una ley, determinada ley de los signos, ¿sí? En matemática. Estoy hablando de matemática de primaria, ¿sí? Para ser más exactos. La ley de los signos me dice que los operadores, ¿sí? Tienen una posición para ejecutarse, ¿sí? ¿Sí? Que primero se ejecuta la multiplicación, que lo segundo que se debe ejecutar es la división. Como tercera, la suma y por último se debe ejecutar la resta, ¿sí? Entonces, esta es la forma como Excel tiene en cuenta los operadores y los ejecuta en este orden. Repito, cuando la fórmula no está separada con paréntesis. Entonces tiene esta forma de ejecutar las operaciones. Multiplicación, división, suma y resta. En este mismo orden. Es decir, que si escribimos la fórmula aquí, tal cual como está aquí, interpretada lógicamente con las posiciones, lo primero que me va a ejecutar aquí es la multiplicación, ¿sí? La multiplicación. Pero cuando hay dos de la misma, en la misma fórmula, como es este caso, miren, aquí tenemos dos operaciones de multiplicación, se ejecuta primero la que está más a la izquierda, ¿sí? Más a la izquierda, es decir, que primero haría esta
multiplicación que tenemos aquí, la que estoy aquí sombreando. ¿Por qué? Porque está más a la izquierda del signo igual. ¿Sí? Y luego pues ya ejecutaría el resultado de esta por esta otra. ¿Listo? Ojo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Primero ejecuta la multiplicación y si hay dos operaciones iguales de un mismo signo, pues siempre va a ejecutar la que esté más a la izquierda del signo igual. Luego, ¿qué haría? Entonces, mire que después de hacer estas multiplicaciones, ¿a dónde salta? Saltaría acá, al final. Saltaría a esta parte, que es la división, miren, que es el segundo operador que se ejecuta. Luego de hacer esa división, ¿a dónde salta? A la suma. Pero tenemos dos sumas. Ustedes ya saben que cuando hay dos operadores iguales, se ejecuta primero la que está más a la izquierda del signo igual. Entonces, en este caso, saltaría aquí y me haría esta operación. O sea, este más el resultado de todo este que ya se había hecho. Y por último, no, perdón. Luego haría todo este resultado que estoy seleccionando aquí, más este que tenemos acá, de la operación 2. Y ahora sí, por último, haría todo el resultado de aquí, menos este número, menos, perdón, el resultado de toda esta división. Entonces, esta sería la forma si, ojo, si dejamos la fórmula sin paréntesis, la forma en que se ejecutaría. Entonces, si ven todos esos saltos que haría Excel internamente, lógicamente uno no los ve, ¿sí? Porque esos cálculos son internos y muy rápido, ¿sí? Y muy rápido. Entonces, eso es lo que haría Excel. Entonces, ingresa, multiplica, salta acá, divide, suma acá, vuelve y suma acá, y por último restaría acá. Entonces, todos esos saltos serían los que haría Excel internamente cuando ejecutan ese tipo de fórmulas. ¿Sí? Bueno, ahora, con los paréntesis, si yo utilizo la fórmula con paréntesis, yo le puedo dar un orden. Bueno, pero eh, primero pongamos la fórmula sin operadores matemáticos, sin los operadores. Bueno, entonces, operación 3 es igual a número 1, que es esta, más número 2, que es esta, por operación 1, que es esta, por porcentaje, que es este, más operación 2, que es esta, menos número 2, que es esta, y dividido operación 2, que es esta. Entonces, así quedaría interpretada esta fórmula. Ah, pero aquí le falta algo. ¿Qué le falta algo a esta fórmula, chicas? ¿Quién me dice qué le falta para que quede bien? Fijar el porcentaje. Correcto. Fijar el porcentaje, es decir, F2. Entonces me ubico aquí en F2. Me ubico aquí en F2 y le doy F4. Listo, ahí sí ya me queda correctamente la fórmula escrita. Ahora sí damos el Enter. Listo, entonces miren que me da un resultado negativo. Acá no hay más. Listo, entonces estos resultados nos darían poniendo la fórmula sin paréntesis. Veamos cómo nos quedaría si la separamos con los paréntesis. Pero tengamos en cuenta una cosita. Con los paréntesis, ustedes le pueden indicar a Excel qué operaciones ejecute primero. ¿Sí? ¿Qué operaciones ejecute primero?
Entonces, si yo con los paréntesis, yo quiero darle este orden a los operadores. Este que voy a poner acá. Entonces, de primero, digamos que yo quiero que se me ejecute la resta, luego la multiplicación, luego, digamos que sea la división, y por último, que haga las sumas. Entonces, ¿dónde y cómo ponemos los paréntesis? Si queremos darle este orden de ejecución. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta partecita. Bueno, si lo que yo quiero poner es que la resta se ejecute primero, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner entre paréntesis esta operación que tenemos aquí de la resta. Miren, aquí la tenemos. Si la dejamos ahí, si la dejáramos ahí y interpretáramos la fórmula, entonces es el que haría, entraría a la fórmula y directamente saltaría aquí donde ve los paréntesis, ¿sí? Donde ve los paréntesis. Y luego pues haría ya las posiciones normales de los paréntesis, ¿sí? Volvería nuevamente a la multiplicación, división, resta y suma, ¿sí? Entonces, cuando se utilizan los paréntesis, todas las operaciones que estén dentro de ellos son las que se van a realizar de primero. ¿Listo? Bueno, ahora, ya fijamos que se ejecute la resta primero. Luego me indica que lo segundo que se debe realizar son las multiplicaciones. Entonces veamos dónde ponemos esos paréntesis para que se ejecuten ese tipo de operaciones. Entonces veamos. Si yo quiero fijar las multiplicaciones, entonces debo poner un paréntesis aquí y otro aquí, por decir algo. Si la dejamos de esa manera, chicas, ¿ustedes qué me dicen? ¿Se ejecuta primero la resta o no? Miren la fórmula, ya tiene paréntesis. ¿Cuál va primero? ¿La resta o la multiplicación? La multiplicación. Correcto. Si tenemos los paréntesis y hay otro, miren, como es el caso, entonces vuelve y prima la ley de los signos, multiplicación, división, suma, resta. Entonces, en este caso, aquí ya no se me ejecutaría primero la resta. ¿Por qué? Porque está primando siempre la multiplicación. O sea que si Excel interpreta esa fórmula, entonces entra y lo primero que hace es llegar aquí. Porque además de que hay paréntesis, está el operador de multiplicación que prima sobre el operador de resta. Entonces entraría aquí. ¿Listo? Entonces, ¿dónde tengo que poner otro paréntesis para que la resta se ejecute primero? O definitivamente yo no puedo darle este orden que he puesto aquí, que también puede suceder, ¿no? ¿Será que yo no puedo darle a esta fórmula este orden? Resta, multiplicación, división y suma. ¿Será que no puedo hacer ese orden? ¿Qué dicen ustedes? ¿O cómo puedo ordenar los paréntesis para que la resta se ejecute primero? Miren la fórmula y analícenla bien. 30 segunditos.
Listo. ¿Quién me dice? ¿Cuál de todas me va a decir dónde pongo los paréntesis o no puedo darle ese orden? ¿Quién me dice? Instructor, ¿Sí? pues para que se dé el orden que se quiere, pues sería solamente encerrar lo que es la resta, porque como usted dice que primero se hace lo que está en paréntesis, y de ahí seguiría con la ley de signos que dice que es multiplicar, dividir y sumar. Pues digo yo, no sé. O sea, ¿dónde pongo el paréntesis? En lo que es la operación de la resta, porque según lo que veo aquí, lo que quieren el orden es que primero se haga la resta, después la multiplicación, luego la división y después la suma. Como usted dice que primero se hace lo que está entre paréntesis, entonces entre paréntesis sería lo que es la resta. Pues no sé si mi deducción sea buena. De ahí ya seguiría como es la ley de los signos, que seguiría multiplicación, división y suma, para que se Co- dé el orden que se quiere. Correcto. Muy bien. Muy bien la respuesta. Esa es la respuesta. O sea que estos paréntesis no van. No hay necesidad de ponerlos. ¿Sí? Y como dijo la niña, es correcto. Únicamente necesitamos encerrar la resta, ¿sí? Que sería lo que se ejecutaría primero. Y luego, miren, ya vendría el orden de la ley de los signos. Multiplicación, que es lo que estamos pidiendo, división y sumas. Muy bien, chica. Muy buen análisis. Y es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, miren. Entonces, muchas veces uno por poner los paréntesis, por darle un orden, ¿sí? Entonces no se da cuenta que no necesita más, sino encerrar una sola operación, como es el caso que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, solamente bastaba con encerrar la resta y el resto pues ya se ejecutaba en el orden esperado. ¿Listo? Muy bien, chica, por esa respuesta. Veamos otro orden de operaciones. Bueno, veamos, a ver. Continuemos. Que primero sea la resta, pero lo segundo, que sea la división. La división de tercero, que sean la suma. Y el último operador que se ejecute, que sea la multiplicación. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la primerita que tenemos que separar es la resta que tenemos aquí. Listo, que ya viene del ejemplo anterior. Ahora, para que se ejecute de segundo la división, ¿dónde entrarían los paréntesis? Está fácil ahí. Los paréntesis entre operación 2 a operación, ¿qué? El resultado entre operación 2 menos número 2 Correcto. por el... Bueno, ahí. Sí, entonces el resultado de esta operación de la que acabamos de dividir, o sea, aquí abriría y que abarque la división. Entonces, miren, esta sería la forma. ¿Por qué?
Según la ley de los paréntesis, entonces siempre se ejecuta los que estén más internos, ¿sí? Es decir, los que estén más dentro de otros paréntesis. Entonces, en este caso, el paréntesis, el más abierto, que es este, con el que inicia, dentro tiene otro paréntesis. Entonces, lo de, primero se ejecutaría lo de este paréntesis, que sería la resta, y luego pasaría y ejecutaría el resto del otro paréntesis, que sería la división. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, si lo que quiero es que se ejecuten la suma, en este caso son dos sumas, entonces, ahora sí, ¿cómo haríamos los otros paréntesis? ¿Dónde ponen los otros paréntesis, chicas, para que ejecuten las sumas? ¿Quién me dice? Quedaría igual. ¿Quiere igual? Desde el inicio hasta el final. A ver. Desde aquí hasta aquí. ¿Eso es lo que me dice? No, hasta el final del otro. ¿Hasta acá? Sí, ahí. Ujú. A ver, No sé. a ver, analicémoslo. Todo es posible. Instructor, pero no seguiría lo de la ley de signos. Correcto. Sí, seguiría la ley de signo. Entonces, si la dejamos así como dice la niña, entonces entraría al último paréntesis y se ejecutaría primero las multiplicaciones. Es correcto. Listo. Bueno, analicemos esto. Si yo pongo aquí el paréntesis, lógicamente se me ejecutaría esta suma después de todo lo que tenemos acá interpretado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacer para que esta otra suma que tenemos aquí prime sobre estas multiplicaciones? ¿Sí? Entonces, voy a hacer esto y ustedes me dirán sí o no. Si lo pongo aquí, este paréntesis, y lo cierro acá, y ya la dejo ahí. Entonces, ahí quedaría bien el orden. Analícenlo y díganme. Ahí ya quedaría. Veamos el análisis. Analicémoslo. Entra Excel y encuentra este paréntesis, ¿sí? Pero sigue porque ve unos paréntesis más internos. Entonces, entra aquí. Entonces, ¿qué hace Excel? Entonces va y realiza este paréntesis interno, que es la resta, que es nuestro primer signo, correcto. Sale de este y entra a este otro paréntesis que está también interno. Entonces, miren, se ejecutaría, en ese caso, la división, que es correcto. Y saldría
ya al último paréntesis, que ejecutaría todo el resultado de lo demás más la suma, que sería la sumatoria que tenemos aquí. Listo, entonces sale de todos los paréntesis y miren que entraría a este otro que tenemos acá, que sería la suma. Con eso ya le estaríamos dando el orden. Y por último, que no es lo que no está entre paréntesis, entonces haría la multiplicación. ¿Sí? Entonces, haciendo el análisis tal cual, entonces esta sería la forma de poner los paréntesis y la forma correcta de separar las operaciones de acuerdo a este orden. Pero hay una cosa importante, hablando de matemáticas. ¿Sí? Miren esta operación que hay aquí, la última que se ejecuta en este paréntesis que tiene varios internos. Miren que tenemos un porcentaje y lo estamos sumando con todo lo que tenemos acá. Ya. Esa operación estaría correcta de sumarle un porcentaje a un número. ¿Qué dicen ustedes? Explico, ¿sí? Lo que les estoy tratando de que entiendan. ¿Sí? Como interpretación para que los paréntesis se ejecuten primeros unos que otros, la fórmula tal cual como se dejó con paréntesis queda correcto. Es correcto la división de los paréntesis para que ejecuten los signos en este orden. Pero hay un pero, ¿sí? Matemáticamente, yo un porcentaje se lo puedo sumar a un número, ya sea entero o decimal. ¿Puedo hacer eso? Pongamos el ejemplito más claro. Entonces, el porcentaje que tenemos nosotros es 5,3, ¿cierto? Que sería este valorcito que tenemos aquí de porcentaje. Le voy a quitar un decimal. Listo. Y a este porcentaje le vamos a sumar todo el resultado de esto, de la resta, dividido entre la operación 2. Supongamos, voy a suponer nada más, ¿sí? Que ese resultado de todas esas operaciones me dé, por decir algo, 12. ¿Sí? 12. Entonces, es correcto sumarle este 5,3% a este valor, hablando en términos de matemática básica. ¿Estaría bien esa operación de suma de un porcentaje más un número normal? ¿Qué dicen, chicos? No, digo que no. Yo diría que no porque son valores diferentes. Ya digamos que Correcto. pasando el porcentaje a un número, digámoslo normal, ya. Muy bien, muy bien. No se le puede sumar un porcentaje a un número, ¿sí? No se puede porque son valores distintos, es correcto, ¿sí? Si lo que nosotros queremos es sumar o restar porcentajes, este valor también tiene que ser un porcentaje, ¿sí? Para que me quede bien la operación. Entonces, 5,3 más 12 no puede ser nunca, ¿sí? 5,3 más 12%, ahí sí quedaría bien, ¿sí? Pero ese por ciento no me da en estas operaciones, me da es un número normal. Entonces, yo no le puedo sumar a un número normal un porcentaje, quedaría errónea esa fórmula. ¿Listo? Entonces, matemáticamente, entonces aquí no me quedaría bien hacer esta operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los porcentajes, ¿qué puedo hacer este valor, este número con este porcentaje?
¿qué es lo que yo puedo hacer con él? Multiplicarlo, ¿sí? Es lo único que yo puedo hacer ahí, multiplicarlo, porque hasta para dividirlo, necesariamente necesito que este también sea un porcentaje, ¿sí? Entonces, la única operación que permitía con los porcentajes, ¿sí? Diferente a si no tengo ningún otro valor de porcentaje, es la multiplicación, ¿sí? Entonces, uno multiplica sueldos por porcentajes, comisiones por porcentajes, eso sí podemos hacerlo. Entonces, si aquí la operación no fuera suma, sino multiplicación, estaría correcto, pero como no lo es, entonces matemáticamente esta operación no podría ser, ¿sí? Si la ponemos tal cual como está aquí la fórmula, pues lógico, me va a dar un resultado, pero no sería el resultado correcto precisamente por esta operación que tenemos aquí. Entonces, no podría darle este orden a esta fórmula si lo dejamos de esta manera. ¿Por qué? Porque los porcentajes siempre debemos multiplicarlos, ¿sí? Para poder sumarlos, restarlos o dividirlos, deben ser sobre el mismo valor, es decir, sobre otro porcentaje. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de darle un orden a esta fórmula? Entonces, digamos que esta partecita de acá está bien, ¿sí? Que es la resta y la división, ¿sí? Pero para lo otro necesitaría que se ejecutara primero la multiplicación y por último la suma. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo me quedaría? Los operadores. En este caso, separaríamos las multiplicaciones aquí y aquí. Y ya me quedaría el orden correcto de los operadores matemáticos, ¿sí? Ojo, teniendo en cuenta esa opción matemática de los porcentajes que no los puedo sumar, ni restar, ni dividir, a excepción de que sea del mismo tipo, pero como no lo son, entonces no podíamos darle el orden anterior. Entonces, de esta forma entonces ya me queda este orden, la resta, la división, la multiplicación y por último ya haría las sumas. Independientemente de cuál se ejecute primero de las sumas, entonces me haría ese orden, ¿sí? O inclusive si yo quisiera darle un orden a las sumas, entonces simplemente, si yo quiero darle a la segunda, entonces simplemente pondría un paréntesis aquí y un paréntesis acá al final, para que se ejecute primero esta suma y por último ya la que está más a la izquierda. Entonces eso también podríamos hacerlo. Listo, entonces digamos que queda en ese orden los operadores. Ahora sí, interpretemos la fórmula acá. Igual, pues el número 1, que es este, más, abre dos paréntesis, número 2, que es este, por operación 1, que es este, por porcentaje, que es este, pero ya saben que este hay que darle F4 porque es una posición fija, cierro paréntesis, más, abren ahora dos paréntesis, operación 2, que es este, menos número 2, que es este, cierro paréntesis, dividido, operación 2, que es este, y ahora sí, cierro tres paréntesis, 1, 2, 3. Y creo que me va a quedar mal, parece que sí, a ver, sí, entonces había que mermar uno, chicos. 1, 2, 4, 3, sí, falta, hay que restarle un hito. Entonces al final no cierran 3, sino 2.
Listo, miren, aquí ya tenemos el resultado con los paréntesis. Y miren que son totalmente diferentes a la operación 3 que yo aquí sin paréntesis. ¿Sí? Entonces es distinto. Eso de que siempre nos han dicho que una fórmula con o sin paréntesis da igual, es un error garrafal, porque miren que estamos demostrando que una fórmula sin paréntesis, el resultado es diferente a la que sí tiene paréntesis. Bueno, entonces miren, ahí ya tenemos la ley de los signos. Otra cosa importante que ustedes pueden usar en Excel son las funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas de Excel? Suma, que es la que me totaliza valores, el promedio, el máximo y el mínimo. Son las funciones básicas que nosotros podemos utilizar en Excel para totalizar, sacar promedios de un rango de celdas. Entonces, todas estas columnas que ustedes ven aquí, por ejemplo, esta que acabo de subrayar, de sombrear ahí, es un rango de celda. ¿Sí? Un rango de celda. Este es otro rango de celda. Si yo selecciono todo esto, es otro rango de celda diferente. Y si yo selecciono esto, también es otro rango de celda diferente. Entonces, ¿cómo determinamos los rangos de celda? Entonces, siempre debemos poner el primer valor del rango entre dos puntos seguido del último valor del rango. Entonces, si yo quiero denominar este rango, entonces simplemente lo pongo de esta manera. B2, dos puntos, B11. Y ya determino este rango. Así se determina el rango. Entonces, siempre la primera posición y la última posición del rango que estemos seleccionando, ¿sí? Anteponiéndole los dos puntos. Si yo quiero especificar este rango completo de esta tabla, entonces sería B2, dos puntos, E11. ¿Sí? Entonces miren, el que empieza, que es B2, y el que termina, que es E11, anteponiéndole los dos puntos. Entonces de esa forma, ustedes determinan rangos de celda, que es lo que necesitan para utilizar las funciones básicas que tiene Excel. Hay dos maneras de utilizar las funciones básicas. Una es escribirlas directamente y seleccionar el rango, y la otra es utilizar el botón autosuma, que si le damos clic en la flechita, miren, en inicio está inicio, en la pestaña inicio, vamos al final a la derecha, y aquí encontramos el botón autosuma. Si le damos clic a la flechita, encontramos las funciones básicas: suma, promedio, contar celdas, máximo, que es max, y mínimo, que es min, funciones básicas de Excel. ¿Sí? Entonces podemos usarlas directamente de acá o escribirlas. Vamos a utilizar las dos maneras. Para totalizar esta columna, vamos acá. Vamos a clic a la flechita del autosuma y le damos la función suma, que es la que me totaliza todos esos números de esa columna número 1. Le damos un clic y miren que automáticamente Excel me selecciona el rango de celdas. Pero ojo, ¿sí? Aquí no está bien seleccionado el rango de celdas. ¿Por qué? Porque Excel me está tomando una celda que no tiene número, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay que rectificar el rango. ¿Cómo lo rectificamos? Entonces, simplemente lo volvemos a seleccionar. Vuelvo y lo selecciono, pero hasta donde estén los números.
Listo, miren que ya no tiene la posición de más que me indicaba Excel al inicio. Ya está la correcta. Entonces simplemente le dan aceptar. Enter, perdón. Y ya tenemos el total, ¿sí? O la sumatoria de todos los números de esta columna que tenemos aquí. Queda 54,3. La otra forma es escribir la función. Entonces, por ejemplo, promedio. Promedio se llama así la función. Entonces escribimos igual promedio y abro paréntesis. Al abrir paréntesis, pues debo especificarle el rango que voy a promediar. En este caso, este es el rango. Y cierro el paréntesis y doy enter. Miren que ahí obtenemos nuestro promedio. El máximo, calculémoslo de acá. Max. Miren que Excel me selecciona mal el rango, entonces nosotros lo rectificamos. Y ahora sí, enter. Y ya lo tenemos. Para mínimo, entonces igual min, abro paréntesis y especifico el rango que voy a sacar el mínimo. Cierro y enter. Ya tenemos el total, el promedio, el máximo y el mínimo de esta columna número 1. Para las demás, entonces simplemente puedo copiar las funciones. ¿Cómo las copiamos? Entonces seleccionamos todas las funciones que acabamos de calcular, nos ubicamos en el puntico y arrastramos a la derecha. Y ya obtenemos todos los cálculos correspondientes a las otras columnas. ¿Sí? Entonces, no solo podemos copiar fórmulas o funciones hacia abajo, como lo estamos haciendo anteriormente con estas operaciones que hemos hecho acá. También podemos copiar fórmulas o funciones a la derecha, a la izquierda o arriba. En todas las posiciones podemos copiar fórmulas o posiciones de celda. Borremos esta funcióncita. Y lo mismo haríamos para acá. Como quieran hacerlo. Igual suma, abro paréntesis y selecciono el rango. O de acá, como quieran hacerlo. Como les quede más fácil. Lo único que tienen que hacer es verificar el rango deseado. A ver, aquí me dio promedio. Me dio en porcentaje. Para quitarle ese porcentaje, vamos aquí a esta pestañita de porcentaje, le damos aquí la flechita y le decimos general. Y ya me pone el sin términos de porcentaje. Vamos a colocar el máximo, pero de esta columna. Y el mínimo, pero de esta columna. Seleccionamos y copiamos a la otra columna. Y ya me queda todo el cálculo especificado, miren. Bueno, ahí tenemos varias operaciones que ustedes ya saben cómo podían calcularlas en Excel. Lo otro es llevar datos, por ejemplo, posiciones de celda a otra hoja para hacer cálculos. Entonces, vamos a suponer que aquí en esta nueva hoja 2 tenemos una columnita, digamos que llame sueldo y otra que se llame comisión. Y sueldo vamos a ponerle los siguientes valores, ahí cualquiera que sea, 1.000.000, 1.500.000, 3 millones, 2.500.000, 900, 2.300.000, 1.800.000, 980. Digamos esto. Pongámosle formato de moneda y le quitamos los decimales. Digamos que tenemos esta tablita.
Entonces, digamos que yo digo, vamos a calcular comisión. Esta es la fórmula para hallar comisión. Comisión va a ser igual a ¿qué? A sueldo por el porcentaje. Esta es la fórmula que vamos a aplicar, ¿sí? Sueldo que lo tenemos aquí, pero por el porcentaje, pero porcentaje lo tenemos acá en la otra hoja, que es este. Entonces, ¿cómo llevamos este porcentaje a esta hoja de acá? Veamos cómo interpretamos la fórmula. Entonces, comisión es igual a sueldo, que es esta posición, por porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la hoja 1, ¿sí? Y seleccionamos porcentaje, ¿sí? Damos un enter y miren que ya tenemos el valor. Pero miren la fórmula que se especificó. B2, que es esta posición, por hoja 1, sin numeración hacia abajo, F2, ¿sí? Cuando estamos trayendo datos de otra hoja, ¿sí? Entonces siempre Excel hay que indicarle cómo se llama la hoja, seguido de la celda que vamos a utilizar, ¿sí? Seguido de la celda que vamos a utilizar. Entonces veamos, si a la hoja 1 yo le cambio el nombre, le doy doble clic aquí y por ejemplo aquí le pongo, ¿cómo le ponemos a esta hoja? Pongámosle básico. Básico. Y a la hoja 2 le ponemos sueldo. ¿Sí? Básico y sueldo. Entonces, acá en sueldo vamos a calcular la comisión. Y para hallar el porcentaje debemos traerlo de la hoja básico. Si yo escribo directamente la fórmula sin necesidad de ir a la hoja, pues primero debo saber en qué posición tenemos la celda que vamos a utilizar, ¿sí? Desde la otra hoja. Entonces, en este caso, necesitamos el porcentaje que está en la posición F2. Entonces, ya sabiendo eso, entonces ya podemos crear la fórmula. Entonces, igual sueldo, que es este, por porcentaje, pero porcentaje está en la hoja básico, entonces le escribo básico, va a la hoja básico, ¿sí? Signo de admiración hacia abajo, y ahora sí le indico cuál es la posición de la celda que voy a traer de esa hoja. Entonces, en este caso voy a traer la posición de porcentaje que está en F2, ¿sí? Y ahora sí, le damos Enter. Y miren que ya me trajo ese porcentaje. Pero otra cosa, recuerden que este porcentaje es una celda única, entonces acá también debo fijarla. Entonces me ubico y la fijo con F2, F4, perdón. Ya la tengo, ahora sí puedo copiarla a las demás celdas. Miren, entonces ya tendría el cálculo de la comisión, trayendo el porcentaje de otra hoja, ¿sí? Esto usted cuando estén elaborando, lo utiliza mucho, ¿sí? Trae los valores de otra hoja. Entonces ya saben que para traer el valor de una hoja, primero va el nombre de la hoja, signo de admiración hacia abajo, seguido de la celda o el rango de celdas que van a traer, porque también podemos traer el valor de un rango de celdas. ¿Listo? Bueno, entonces de esa manera ustedes pueden traer diferentes valores. Lo otro que podemos utilizar son series numéricas o secuencias numéricas. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos pasan, sobre todo en el área de la salud, cuando uno le pasan listas de datos, muchas veces no trae numeración y no sabemos cuántos registros tienen. Entonces, en ese caso, nosotros podemos crear una secuencia o una serie para poder hacer un tipo de numeración como esa, o sea, numerar nuestros listados de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hay dos tipos de serie que más se utilizan, que es la serie numérica y la serie
alfanumérica. Los dos tipos de serie más comunes que ustedes pueden utilizar en Excel para hacer un conteo de celdas. Si quisiéramos numerar esta listica que tenemos aquí, de uno en uno, con una serie numérica, entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, para las series numéricas siempre necesitamos las dos primeras posiciones de la serie. Ojo, las dos primeras posiciones. Entonces, ¿cómo así que dos primeras posiciones? Entonces, si vamos a numerar de uno en uno esta listica, entonces necesitamos la posición 1, que es el 1, y la posición 2, que es el número 2. Los seleccionamos y luego, sin el puntico, copiamos hacia abajo. Y miren que automáticamente me numera, ¿sí? Para una serie numérica. Ahora, si yo quiero numerar de 3 en 3, entonces coloco los dos primeros de la serie, que sería el 3 y el 6. Los selecciono ambos y copio hacia abajo. Entonces miren lo sencillo que es crear una serie numérica. Entonces volvamos al original, 1, 2, seleccionamos y copiamos hacia abajo. ¿Listo? Entonces siempre los dos primeros de la serie. Para la serie alfanumérica es lo mismo. ¿Pero qué es una serie alfanumérica? La combinación de letras con números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos numerar lo mismo, digamos que comisión 1 y comisión 2. Lo seleccionamos y arrastramos a las demás. Y miren que automáticamente también me las numera, ¿sí? Entonces miren la diferencia de las series. Una serie numérica, los números quedan a la derecha. Una serie alfanumérica que es letras y números, entonces miren que me queda a la izquierda, que era lo que les decía al comienzo de la sesión, ¿sí? Aquí tenemos ya las dos versiones. Y hay dos tipos de series que también en algún momento se pueden utilizar, que es una serie de meses del año, y la otra es una serie de días. Una serie de meses y una serie de días de la semana, ¿sí? Que podríamos utilizar en cualquier momento. Tanto para las series de meses como de días, primero debemos indicarle en qué día va a empezar la serie o en qué mes va a empezar la serie. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una serie empezando desde el mes de octubre, en el que estamos, ¿sí? Y desde ahí ya empiezo a crear la serie. Entonces me ubico y voy copiando hacia abajo. Y miren que me van saliendo los números, los meses correspondientes. Miren que al llegar a diciembre automáticamente pasa enero y así sucesivamente. Cuando él vuelva a encontrar nuevamente diciembre, vuelve y se repite. Miren. Lo mismo para los días. Puedo empezar la serie en el día que yo quiera. Entonces, por decir algo, estamos en el día miércoles y desde ahí empezamos a crear la serie. Y automáticamente cuando llegue a domingo, pasa a lunes, como es el caso de aquí o el caso de acá. Entonces, esos serían los tipos de series que ustedes podrían, o de secuencias que ustedes podrían crear para hacer numeración. Numérica, alfanumérica, por meses o por día, ¿sí? Los dos tipos de series diferentes. Lo demás, de lo básico, ustedes ya lo deben de conocer, que es utilizar todos los formatos. Entonces, formato moneda, formato millares, porcentaje, quitar o aumentar decimales, ajustar el texto. Ajustar este texto es lo que yo hice aquí con estos números, o sea, poner varias palabras en una misma celda, que fue lo que hice aquí. Eso se hace con ajustar el texto o con la combinación de teclas al Enter. ¿Listo? Entonces, ¿qué más hicimos, chicos? Traímos datos de otra hoja, que fue la de porcentaje, a esta otra. Vimos la ley de los signos, sin paréntesis y con paréntesis.
vimos fijar la posición de una celda, ¿sí? Y cuando una celda no varía sus posiciones, y además de ello, se utilizaron las funciones básicas que tiene Excel, ¿sí? Entonces, toda esta partecita que acabamos de ver, con lo que ustedes ya saben del curso que hicieron, entonces con eso ustedes ya quedan ya completas, digamos, de lo que es el manejo de la parte básica de esta herramienta. ¿Listo? Entonces con ello ya para la próxima sesión ya podemos continuar de una parte más intermedia. ¿Listo, chicas? ¿Entendido todo este pedacito que acabamos de ver? Sí, señor. Sí, señor. ¿Hubieron cosas nuevas que no vieron en el curso? ¿O no hubieron cosas nuevas? Bueno, entonces por hoy vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí, ¿sí? Entonces, haciendo este pequeño repaso de lo que es la parte básica del manejo de Excel, ya para la próxima sesión, Dios mediante el otro miércoles, vamos a empezar a las 9, porfa, a las 9, y ya nos vamos a entrar a temas, a otros temas, ¿sí? A otras temáticas. Entonces ya vamos a entrar a la parte intermedia de lo que es el Excel avanzado. De pronto, algunos temas ustedes ya lo pudieron haber visto en el curso que realizaron, pero también es una buena forma de acordarse o de poner en práctica lo que ya saben. Bueno, chicas, entonces, por favor, para la asistencia, todas en el chat me ponen presente. Con eso ya sé que asistieron a la charla. Listo, ya pusieron todas. Bueno, en este momento les acabo de publicar en nuestro WhatsApp de Excel una práctica de todo lo básico, ¿sí? De todo lo que acabamos de ver. Y yo sé que con lo que ya vieron del curso, perdón, ya pueden desarrollar esta primer práctica. Es todo manejo básico de Excel, fórmulas, funciones, series, traer datos de otras hojas, etcétera. Listo, entonces, ¿qué les acabé de enviar para que si gustan pueden mirar? Les envié dos archivos. Uno en PDF, que es la guía, ¿sí? Con las indicaciones de cómo hacer el ejercicio, y el otro, un archivo de Excel, donde ya vienen todas las plantillas simplemente para que ustedes apliquen las fórmulas, las funciones o las series que les pidan. ¿Listo? Entonces, para que realicen esa práctica de aquí hasta el próximo miércoles. ¿Listo? Entonces es el tiempo máximo para que me puedan enviar esa actividad. Entonces,
En estos 8 días que van a pasar, les publicaré un link de un link del Drive, ¿sí? Voy a crear un Drive para ustedes, para que de esa forma ahí me puedan subir los archivos que ustedes practican en todas las sesiones, ¿vale? Entonces yo creo que por ahí el viernes o el fin de semana ya les publico ese link del Drive para quienes vayan acabando, ustedes me vayan subiendo la práctica ahí. Sí les voy a recomendar que cuando me suban a los archivos de cada uno de ustedes al link del Drive, me coloquen el nombre, ¿sí? Pongan cada uno su nombre para saber quién está entregando las prácticas, ¿sí? También les recomiendo que no se dejen atrasar de las prácticas, ¿sí? Entonces muchas veces los aprendices se dejan atrasar en esas prácticas, ¿sí? Y cuando llegamos ya a los talleres evaluativos, entonces no me han entregado esas otras prácticas. Entonces es necesario, porque vamos a calificar varios resultados. ¿Listo? Entonces, cuando yo les diga vamos a tener un taller evaluativo, es porque vamos a calificar un resultado de los que compete su programa de formación. Bueno, chicas, entonces espero pues que les haya gustado la sesión. Ya la otra clase, como les digo, entonces ya comenzamos en lo que es realmente lo que ustedes necesitan. Listo, chica. Entonces, si ya se presentaron, entonces no me queda más que desearles un feliz día y un feliz resto de semana y nos vemos en 8 días. Yo les publico el link, ¿vale? Que tengan un bonito día, chicos. Gracias, instructor, igualmente. Igualmente, hasta luego. Gracias, Hasta instructor. luego. Hasta luego, chicas. Gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta instructor. luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.